bienvenidos a Tiempo de Tertulia, un espacio de multidifusión para España e Iberoamérica. Es muy grave el olvido de la historia o su deformación porque la realidad siempre se venga de quien no cuenta con ella. Estas palabras de Julián Marías las hacemos nuestras aquí en Tiempo de Tertulia y por ello nos parece muy importante conocer la realidad histórica de España, cuáles son nuestros orígenes históricos, de dónde provienen nuestras lenguas y culturas, cuáles son los orígenes de nuestras autonomías, de los fueros o de los privilegios autonómicos. Para hablar de todo ello, tenemos hoy el placer y el honor de contar con los siguientes invitados. Don Fernando García de Cortázar. Es escritor, es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Deusto, es director de la Fundación Grupo Correo Prensa Española y autor del libro Historia de España, de Atapuerca al Euro, entre otras muchas publicaciones. Bienvenido, don Fernando. Bien allá. Don Enrique García Hernán. Es doctor en Historia Moderna, historiador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es escritor y autor de libros como Francisco Borja, Grande de España, o Irlanda y El Rey Prudente, entre otras publicaciones. Bienvenido, don Enrique. Muchas gracias. Don Juan Ramón Lodares es lingüista, es escritor, profesor de lengua española de la Universidad Autónoma de Madrid, autor del libro Lengua y Patria, donde elabora una teoría sobre los fundamentos ideológicos y materiales del nacionalismo y la lengua. Bienvenido, don Juan Ramón. Gracias. Don Javier Doneza, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid, autor de libros como Riqueza y Propiedad en la Castilla del Antiguo Régimen o Las Revoluciones Liberales, entre otros. Bienvenido, don Javier. Muchas gracias, Julio. Y para finalizar, don Rafael Núñez Florencio, es doctor en Historia y profesor de Filosofía. Es especialista en ideologías, mentalidades y movimientos sociales en el mundo contemporáneo. Autor de Sol y Sangre, la imagen de España en el mundo, o de Tal como éramos, España hace un siglo, también entre otras publicaciones. Bienvenido, don Rafael. Muchas gracias, encantado de estar con ustedes. Para comenzar la tertulia le vamos a dar la palabra a don Fernando García de Cortázar, ya que él ha hecho ese esfuerzo de síntesis ímprobo, creo yo, y además bueno, en un libro que es muy entretenido, de Atapuerca al Euro. Nada menos, ¿no? Nada Parece menos. Una farolada, ¿no?, de poder hacer este resumen en 350 páginas. Pues sí, porque yo creo que ya es cuestión de años. Cuando uno lleva años trabajando en la historia, lo que le gusta es hacer síntesis, llevar el libro a la calle, conectar con el gran público, puesto que yo creo que la historia es un instrumento importante de conciencia ciudadana, de educación cívica, y no se puede, pues, malgastar. Por eso yo he hecho este esfuerzo de presentar la historia como una gran visión de conjunto, una historia que es una historia optimista frente a esa historia de Me duele España, la historia de España es la crónica de una gran decadencia. Bueno, pues no tanto, es una historia que ha resuelto buena parte de los graves problemas que afectaron a la sociedad española, quedan algunos por resolver, y que si comparamos con otras historias nacionales, pues tampoco quedamos tan mal parados. No es para sacar pecho, pero tampoco para escondernos con nuestra historia, que es la historia de una nación importante, una nación que ya más o menos tiene configurados sus límites pues desde los Reyes Católicos, y que, por otro lado, es dueña de un gran patrimonio artístico, como he tratado de reflejarlo en el libro, y dueña también, pues, de un gran patrimonio cultural, lingüístico, de diversas lenguas españolas y una gran lengua común que salta el Atlántico y que está destinada a ser hablada, pues, por 600 millones de habitantes el año 2020 o 2025. Y yo creo que es una historia que además no solo nos describe el itinerario de una construcción nacional, cosa que para mí puede ser importante, puesto yo pienso que la nación o el Estado nacional es una de las conquistas intelectuales y sociales de la humanidad que la beneficia, sobre todo si se la compara con la situación anterior de poder absolutista, de un régimen basado en el privilegio, pero sino al mismo tiempo que se describe esta historia de una construcción nacional, también es la historia de un itinerario de conquista y de asunción de los derechos y libertades individuales. Y esto es muy importante para los españoles de hoy, decir lo que nos ha costado conquistar determinados derechos y determinadas libertades y también pensar que los podemos perder.
Yo creo que no hay nada irreversible. Podemos recordar la novela El tambor de hojalata, que su autor pues trata de ponernos en guardia respecto, bueno, pues de la Alemania nazi o de las barbaridades que se hicieron en aquella época por una sociedad, bueno, pues fanatizada y que puede volver a caer en esa situación si no está un poco encima de sí misma. Pues yo creo que este libro también recuerda a los españoles que nuestra situación, que es una situación pues no mala, que podemos mirar con cierto optimismo el porvenir, bueno, pues es fruto también pues, de esfuerzos, de trabajos de encuentros, de desencuentros y, bueno, pues por un deseo de mejorar las condiciones de vida y sociales y intelectuales de todos los españoles. Y yo creo que en buena medida eso se ha logrado y eso es lo que este libro quiere transmitir, utilizando también la literatura y utilizando pues un lenguaje que usted ha caracterizado pues como lenguaje vivo, que se lee bien el libro, puesto que yo creo que además, trufado de poesía. Claro, los escritores tenemos que hacer, o los historiadores tenemos que hacer ese esfuerzo. No hay que olvidar que los historiadores, o la historia es, y estamos entre historiadores, la reina de las humanidades, y tiene que ser pues una reina bella, hermosa, no zarrapastrosa. Y que no sea aburrida. Eso. Está con nosotros también aquí el autor de Sol y Sangre, la imagen de España en el mundo, Rafael Núñez Florencio. La historia de un país es la historia de cómo se cuenta dentro del país, pero también es cómo se ve desde fuera, ¿no? España ha tenido un gran impacto en el mundo y nos han tratado bien o mal desde fuera. Voy a aprovechar dos referencias que ha hecho Fernando García de Cortázar, porque yo creo que dan pie a que conteste esa pregunta. La primera es que los historiadores hoy en día tienden a establecer grandes síntesis, están interesados por un aspecto de la historia que hasta hace poco, había quedado en un segundo plano, por lo menos en el ámbito español, que es la divulgación, la alta divulgación. Y al hacer esa alta divulgación, al pensar como un todo la historia de España, nos hemos dado cuenta, los historiadores españoles, que tampoco está tan mal la historia de España como hasta ahora habíamos pensado. Es decir, en cierto modo éramos herederos, para bien o para mal, algunas veces a nuestro pesar o con gusto, del 98, del llanto del 98, del desastre del 98 español, que hasta cierto punto ha marcado en gran medida la trayectoria tanto de España como la trayectoria historiográfica. Y en cambio ahora, a finales del siglo XX, comienzo del siglo XXI, con una España integrada en la Unión Europea, nos hemos dado cuenta de que, bueno, pues las metas, las grandes metas de integración en Europa, de acercamiento a los niveles de modernidad, se han alcanzado y se ve la historia desde otro punto de vista, de otra manera. Y con eso enlazo con esa pregunta tan interesante. ¿Y cómo nos ven? ¿Realmente esa manera de enfocar el asunto, la historia de España, es compartida desde fuera? Bueno, ante eso hay que decir que quizás nos ven de manera mucho más favorable que hasta hace 20, 30 años, en que estábamos sumidos en el franquismo, pero sin embargo no nos ven, podríamos decir, tan bien o de manera tan acorde con nuestros intereses como quisiéramos. Es decir, perviven estereotipos en el exterior acerca de lo que es el ser español, la imagen de España, etcétera. Sobre todo en ámbitos anglosajones, la imagen de España como país hasta cierto punto ineficiente, país de servicios, país de turismo, país de descanso, de sol y sangre, es decir, de los toros, de las diversiones en general, sigue teniendo un peso muy considerable. Las cosas han cambiado, pero algunas veces nos hacemos la ilusión de que han cambiado más de lo que realmente desde fuera se ve. Muy bien, me gustaría preguntarle al señor Lodares, hay una tesis que circula por España de que el castellano es tradicionalmente, históricamente, una lengua de dominación. ¿Esto es históricamente cierto? No, o sea, realmente la lengua española se extiende, hay que distinguir en lo que es la península y lo que es América, ¿no? Porque nosotros tenemos una lengua internacional, ¿no? De las pocas que hay por ahí. Y realmente es, en la España moderna, realmente no es una lengua de imposición en absoluto. O sea,
la modernización general que se hace con los ferrocarriles, con los sistemas de comunicación, con la educación popular, con la difusión de la prensa, etcétera, etcétera, es lo que hace al final que la lengua se extienda. Es decir, hablar de la imposición del español es como si uno habla de la imposición de la peseta, o, bueno, del euro, ¿no? O de la imposición del sistema métrico decimal, o de la imposición de tantas cosas que realmente no se discuten. Nadie discute si nos han impuesto aquí medir con metros o nos han impuesto pagar con euros, ¿no? Pues con la lengua pasa algo parecido, ¿no? La lengua es un instrumento de intercambio que en un momento dado se ve la gran utilidad que tiene, y entonces son las propias zonas donde el español no estaba completamente difundido, o donde se hablaban otras lenguas, que ven la utilidad de entrar en lo que es una comunidad lingüística, y eso es lo que va a hacer a la lengua grande, digamos, o común. La idea de una imposición y la idea de una dominación, etcétera, etcétera, pues no es real. Salvado, claro está, circunstancias muy concretas como pueden ser guerras o dictaduras, donde efectivamente sería ya otra circunstancia, ¿no? Pero no la historia general de una lengua dominante, ¿no? Don Javier Donézar, es usted navarro. Sí. Tiene un apellido que no he dicho antes, es Ulzurrum, es un apellido bien navarro. Y Donézar también. Y Donézar también, por supuesto. Bueno, aprovechando para dar unas pequeñas pinceladas iniciales, los fueros, en fin, en España pues no se entiende muy bien a veces por qué, por ejemplo, existen cosas como el concierto vasco, por qué... Es decir, ¿de dónde vienen estos privilegios autonómicos que tienen pues algunas comunidades, las comunidades llamadas forales? Bueno, desde luego de Navarra pues viene de cuando Navarra era reino. De 1525. No, ya desde el siglo X, pero bueno, quiero decir, que cuando deja de ser reino, bueno, cuando se incorpora a Castilla en 1512, cuando se incorpora a Castilla es en 1512. Y entonces entra, pues, se vincula a Castilla, pero sigue como reino, por lo cual Castilla pues respeta pues su consejo real, tiene un virrey, sigue con sus leyes, que son en realidad los fueros, tiene su cámara de cuentas y todo esto, ¿no? Y entonces, pues, sigue Navarra, diríamos, con ese fuero respetado y pactado por Castilla, que es aceptado precisamente en las Cortes de 1521 en Burgos, y entonces, pues bueno, pues sigue en esa realidad y sigue hasta 1839, cuando acaba la guerra carlista, el convenio de Vergara, y enseguida en el año 1841, pues pacta, diríamos, con el Estado español, pues lo que se dice lo útil del fuero, ¿no? Deja la cuestión de virreyes, deja la cuestión de consejos reales, deja la cuestión de esto, y se queda, diríamos, con lo económico, quiero decir, ¿no? Y luego pues sigue Navarra así, ¿no? Claro, al participar Navarra con Franco, pues Franco no le quita los fueros y sigue hasta ahora, ¿no? Y luego pues lo de los fueros de Vizcaya, porque habría que hablar de los fueros de Vizcaya fundamentalmente, pues bueno, son fueros que efectivamente, son fueros que se dan, son fueros de privilegio que se dan a través del señor de Vizcaya, por el Consejo de Vizcaya, y coge, ya en la Edad Media, coge pues las encartaciones y coge el duranguesado, el señor de Vizcaya, encartaciones y duranguesado, y luego pues son aceptados por los reyes de Castilla, y tienen, diríamos, pues una serie de organizaciones, las hermandades, las juntas, etcétera, y bueno, van llegando hacia aquí. Lo que pasa es que todo eso se sigue, diríamos, dentro de los pactos, precisamente debido pues a la buena amistad que tenían los vizcaínos y los guipuzcoanos, etcétera, con Castilla, ¿no? Y esa buena amistad es respetada, participan a favor de Felipe V en la guerra de sucesión, por lo cual no les quitan los fueros, sigue a continuación, y claro, luego llegan otra vez a 1839. Lo que pasa es que ahí no hacen lo de Navarra, sino que permanecen en un total lapsus hasta 1876, y entonces es cuando pactan el fuero económico, cuando dicen que les han quitado el fuero. Pero habría que ver qué hacen
entre 1841 y 1876, porque ahí está paralizada la cuestión de los fueros, y luego, claro, luego les quitan los fueros, Franco les quita los fueros, etcétera, pues por estar en contra de Franco, pero vamos, son situaciones que vienen pactadas desde, diríamos, de la Edad Media, ¿no? Luego, la situación política, por ejemplo, actual y la organización política viene muy directamente marcada por la realidad histórica española. Para acabar esta primera turno de intervenciones, quería preguntarle a don Enrique García Hernán. España, la idea de España, tiene mala prensa. Cuesta decir España. ¿Por qué? Esto ha sido siempre así. Sé que el tema de 40 años de dictadura pues ha impuesto, pero antes de eso España tenía prestigio. Bueno, España no era España, eran las Españas. Ese término de las Españas es importante para intentar comprender la realidad de España. El rey era el rey de las Españas, el príncipe de las Españas, incluso el arzobispo de Toledo era primado de las Españas. Y los reyes católicos, reyes de las Españas, este de las Españas tiene un sentido amplio. Hispanorum Rex, rey de las Españas. Los pontífices se dirigían así en sus bulas, en sus breves, a los reyes. Tiene un sentido ciertamente de plural, ¿no? De amplitud, y al mismo tiempo de unidad, de recoger. Creo que Cervantes lo expresa muy bien con la idea de España como madre de naciones. España es una realidad acogedora, se sentía y fue poco a poco asumiendo realidades históricas y formando lo que en gran medida es hoy España. Y este sentimiento y esta forma de entender se fue dando gracias a una estructura monárquica, gracias a que los Austrias supieron encajar las diferentes adquisiciones con libertad y autonomía. Estoy pensando, por ejemplo, incluso antes ya con Isabel, otorgó libertad a todos los vasallos que estaban en sus reinos, Isabel la Católica. Y eso pasó también incluso con América. Estoy pensando, al hilo del idioma castellano, que Felipe II empezó a cambiar en cuanto a cuando se fue del descubrimiento y la colonización, libertad de lenguas, o sea, se predicaba en las distintas lenguas nativas y el español no imponía el castellano. De hecho, los predicadores iban con catecismos en quechua y otros idiomas. Fue a raíz de los problemas interiores que hay en la península, sobre todo con los moriscos y la revuelta de las Alpujarras, cuando ya Felipe II cambia y trata de imponer un idioma, entre comillas, ¿no? Pero esta realidad de España y el sentirse español era algo que formaba parte de todos. Estoy pensando que los españoles que iban a Italia eran, aunque fueran de Navarra o aunque fueran de Valencia, de Aragón, de Cataluña, se sentían españoles y los llamaban así, españoles. Y los que estaban a lo mejor en Milán o los que iban a luchar en Flandes eran españoles todos. Como digo, este sentimiento de sentirse español pues era algo comúnmente admitido, eran todos españoles. Si bien luego había algunas matizaciones, ¿no? Que era lo terrícola o reñícola, ¿no? Del reino tal, ¿no? Del reino, a lo mejor pues esta especificidad de pertenecer a un reino es lo que le caracterizaba ya a uno, pero por encima de todo era el que era súbdito o vasallo del rey de España y por tanto se consideraba español. Cambia esto con Felipe II, hay una especie de sentimiento nuevo de qué es lo que ha pasado, porque viene una nueva dinastía, se ha producido un cambio de los Austrias a los Borbones, hay una guerra, una verdadera guerra civil, y finalmente se impone, por fuerza y al mismo tiempo por la lógica de los acontecimientos, la unidad de España. Y ahí están estamos hablando del idioma y de otras realidades que ha comentado Fernando García de Cortázar, las Reales Academias de Felipe V. Estoy pensando en la Biblioteca Nacional de España, la Real Academia de la Historia, que empieza entonces, y otras academias. Y es cuando ya la idea de España queda plasmada en las historias. Estoy pensando, por ejemplo, en Mariana, que fue el primer gran historiador que hizo la síntesis de la historia de España. Esta síntesis de la historia de España de Mariana
es aglutinadora, va cogiendo todo y esta idea de España se va poco a poco trazando. Y nuevamente pienso, al hilo de la primera intervención, que la historia no es para imitar, sino para superar. Entonces, aunque los historiadores debemos escribir la historia con lógica, porque si no, no la entendemos, la historia tiene en sí misma una lógica, que es lo que trata de descubrir el historiador, y todo el que tiene una preocupación por el bienestar, por la defensa de su propia vida, porque la historia y la vida se unen. Entonces, esto que comentaba don Fernando García de Cortázar, de llevarlo a la vida, de ser algo, es algo que es importante, porque es algo nuestro, pertenece a nuestra vida. La historia de la gente pasada no es que pasaron y sin más, es algo que pertenece a nosotros, de la misma manera que las siguientes generaciones. Entonces el historiador ahora tiene una misión, que es llevar la historia al mundo, a la actualidad, y ser fiel a la historia. Y esto es un principio que me parece muy importante, ser fiel a tu conciencia y también a la historia, a lo que se está enseñando en España la historia, bueno, el tema este de la reforma de la Ley de Humanidades, etcétera. Estamos enseñando, ¿hay muchas historias dentro de cada comunidad o hay una historia común? ¿Qué opinan? Les digo ya que pueden intervenir libremente y hablar entre ustedes sin contar con este humilde moderador. No, yo sí pienso que con motivo del diseño del Estado de las Autonomías, en ese momento pues se convocó a los historiadores que justificaran la nueva división autonómica y que al mismo tiempo pues trataran de crear conciencias regionales, conciencias autonómicas, donde en muchos sitios no las había, para justificar la nueva división territorial de España. Y yo creo que esta nueva orientación de España política y administrativa va a tener un reflejo grande y a veces grave en la historia. Por un lado, quizás exagera en el estudio de lo local, de lo regional, y se pierde una cierta perspectiva de lo nacional, se pierde una cierta perspectiva de España en beneficio pues, de pequeñas entidades locales, regionales. Y bueno, pues durante unos años no existe una historia de España, o sea, los historiadores no escribimos una historia de España. Cuando surge, y perdón un poco por citarme, mi breve historia de España, pues hace 8 o 9 años, pues llevábamos 20 o 30 años pues que no existía una historia de España con ese sentido integral, con ese sentido global, y yo creo que los españoles la necesitábamos, que no por el hecho de ser plurales dejamos de ser comunes, o sea, no por el hecho de ser plural España pues tiene que dejar de ser común. Y yo creo que eso sí ha afectado a la enseñanza de la historia, donde a veces se ha perdido esa visión global y se ha dado pues una historia regional, como se ha dado una geografía a veces puramente local, que sirve para una acampada, yo diría, de fin de semana, y quizás no te sirve para colocarte, para ubicarte en el mundo. Y por otro lado, a mí sí me parece grave que los historiadores no tratemos de transmitir una visión global e integral de la historia, y que en el caso también de la historia de España inmediatamente hay que relacionarla con Europa y con la historia del mundo, y yo creo que eso es un deseo que a veces viene frustrado pues quizás por una historia subvencionada desde instancias de ayuntamientos, desde instancias de diputaciones o autonomías, y bueno, pues que como sabemos durante muchos años lo políticamente correcto, y valga esta expresión, fácil ahora para entendernos, pues era pues hablar de mi pequeña población, de mi ciudad, de mi autonomía, y la palabra España pues prácticamente desaparece de nuestro vocabulario, e incluso pues hay pequeñas barbaridades en las universidades donde tratan de evitar esta palabra, que debe ser una palabra horrenda para algunos, bueno, pues llamándole historia del Estado español, historia de la civilización, no sé qué. Bien, yo creo que en cierta medida se ha remansado eso. Yo pensaría que se ha remansado un poco eso porque hemos visto a dónde hemos llegado, ¿no? Y que yo creo que en este momento quizás no se exagera tanto, no sé lo que dirán mis compañeros en esto, ¿no? Yo quisiera decir
Estoy muy de acuerdo con el profesor García Cortázar y sobre todo por estos intentos de reunión general de la historia, y estoy además de acuerdo quizás pues porque yo creo que hay que hacer la historia puesto que España es una realidad. Si no hubiera, o sea, no se puede negar la realidad de España. Luego hay que ver que estamos dentro de una realidad que fundamentalmente siempre ha sido territorial. Lo decía, se ha citado antes Mariana, decía, ¿y dónde empieza España? Pues decía Mariana, hay muchas lenguas, decía Mariana, en ese momento estaba Portugal, el castellano, el portugués, el vizcaíno, el catalán, el valenciano, etcétera. Y entonces dice, y todos usan el castellano, es decir, que lo utilizaban de forma instrumental, como se ha dicho aquí. Y luego decía, y España empieza en Fuenterrabía y acaba en Gibraltar. Y encima tiene 5 ríos, que es el Ebro, el Duero, el Tajo, el Guadiana y el Betis, decía. Bien, entonces ese conjunto, esa realidad, pues con las autonomías se ha ido a una búsqueda de identidad autonómica, ¿no? Y entonces, claro, se ha parcelado, entonces las instituciones locales y las cajas de ahorros, etcétera, se lanzan rápidamente a financiar cualquier cosa que sustente, diríamos, historias nuevas de una autonomía que en realidad estaba vinculada, diríamos, con todo, en fin, con todo el resto de España, etcétera, ¿no? Y luego ahí vamos hasta el final, hasta los ayuntamientos, la búsqueda de la identidad que somos. Además, ha surgido una cosa, y digo, lo ha citado Fernando Cortázar, en el plan de, y creo que hay que ser un poco optimistas en esta historia de España. Si se dan ustedes cuenta, en la historia de las autonomías, son todo tristeza, es decir, son todo pueblos oprimidos, es decir, unas autonomías que nadie, esto decía, por ejemplo, las Alpujarras, hay una historia sobre las Alpujarras, ¿no?, en el cual dice que luchaban contra las tropas opresoras de Felipe II, etcétera, millares de mujeres, de niños, de ancianos, que fueron todos allá. Luego, de otro aspecto político, en otro sitio político, se dice, La Rioja fue el centro político fundamental del siglo XI español, porque de ahí nacieron los fueros vascos, los navarros, los aragoneses, y no sé. Bueno, son cosas que cada uno se inventa, pero ¿qué quiero decir? Es esa afirmación de la identidad, nos ha quitado esa perspectiva general, que yo creo quisiera que es retomar alguna de esas líneas y situarla en un contexto un poquito más amplio. Creo que para darle también más sentido, más consistencia, estando de acuerdo sustancialmente en lo que han dicho mis compañeros. Es que, bueno, nosotros fundamentalmente nos consideramos científicos sociales algunas veces. Tenemos una cierta renuencia a ese término porque parece que la ciencia queda reducida siempre al ámbito experimental, y esto que hacemos de tratamiento de las sociedades desde el punto de vista histórico parece que es otra cosa, pero en definitiva aspiramos no ya a una objetividad, que eso es una aspiración utópica que ya ninguno de nosotros se cree, pero sí a ser honestos en nuestro trabajo, ser rigurosos, hacer todo lo posible para llegar a unos estudios, a una delimitación de unas situaciones, de unas sociedades, de unos contextos, de la manera más fría, más desapasionada posible. Y eso choca con la idea que tienen en determinados ámbitos políticos de la historia como instrumento de combate. Entonces, desde esa perspectiva, la historia no se ve como el estudio frío, desapasionado, que puede estar incluso en sus conclusiones en contra de mis principios políticos o de mis principios ideológicos, sino se ve sobre todo como un instrumento que puede servir para la lucha política partidista e inmediata. Claro, desde ese punto de vista nos encontramos con unas distorsiones que son verdaderamente brutales, que es en cierto modo de lo que se estaban quejando nuestros compañeros, porque en definitiva nos encontramos con que una serie de hechos, de acontecimientos, etcétera, se ven desde el cristal que interesa en cada momento. Eso supone una distorsión absolutamente intolerable. ¿Cuál es, digamos, el antídoto contra ese planteamiento? Bueno, pues volver a esa visión de la historia, como se han citado aquí por parte de mis compañeros, una historia que trate de integrar, de englobar, que intente enfriar los acontecimientos, que no intente tomar partido apasionadamente. Yo creo que eso es una cuestión fundamental que tenemos pendiente ahora mismo, aquí y ahora en España. Pero, bueno, usted que ha escrito sobre
imagen de España, la verdad es que el localismo que ha invadido a España en los últimos años es realmente nefasto para la imagen de España, porque de pronto desaparecen de nuestra historia y de nuestra referencia personajes que son universales. ¿Cómo se trata? ¿Felipe II es español? Pues sí, nació en Valladolid, pero ¿qué interés tiene que Felipe II naciese en Valladolid? Es un interés muy relativo, ¿no? O sea, como para reclamar la castellanía de Felipe II. Y el otro día, y al revés, y desaparecen de la historia, de nuestra referencia, este tipo de personajes, y aparecen otros que no tienen el mínimo interés más allá de su localidad, ¿no? Y que además no tienen mucho interés más allá y no tienen ningún interés internacional, ¿no? Y esto yo creo que es lesivo porque no son personajes presentables, ¿no? En el sentido de que no son personajes interesantes más allá de su localidad. El otro día precisamente leía un artículo donde hablaba del valencianísimo. Bueno, no tengo nada contra Valencia, además tengo allí familia, pero el valencianísimo Luis Vives, ¿no? Y entonces hablaba del valencianismo de Luis Vives. Entonces, claro, bueno, pues Luis Vives nació en Valencia, pero hablar del valencianismo de un señor que se pasó toda su vida fuera de Valencia, que fue profesor en Oxford y que todo lo que escribió lo escribió en latín. Es rebajarle, ¿no? No rebajarle quizás, sino decir, bueno, darle interés a una cosa que no la tiene, ¿no? Que es bueno, que naciese en Valencia. Pues bien, pues mucha gloria para los valencianos, ¿no? Tener ese paisano. Pero es un hecho que no importa. Entonces, se trastoca un poco la imagen en el sentido de que aparecen de pronto personajes que no nos interesan mucho y desaparece la referencia de personajes que sí son realmente interesantes y que sí son presentables internacionalmente, ¿no? O universalmente, ¿no? Y que han hecho algo que es de interés, ¿no? Yo creo que esto es un... Sí. Yo también pondría el acento en la proyección internacional, es más, en la construcción de la comunidad internacional de España, con la participación de España, gracias a España, gracias a los españoles. Estoy pensando que no se puede entender Europa sin la monarquía hispánica. La construcción de Milán, por ejemplo, sus bases económicas se encuentran sus raíces se hunden en el gobierno de Luis de Requesens y tantos otros que fueron gobernadores de Milán y que favorecieron la construcción de industrias militares y otros, ¿no? El paso de los españoles, camino de Flandes, en fin. Estoy pensando la cultura italiana, pues es indudablemente riquísima, pero también tiene participación o contribución de españoles. Entonces, pensar que nuestro patrimonio se circunscribe solo a España y solo a los españoles y solo para España, pues es algo quizás escaso. Nuestros pensadores tuvieron una proyección y no es cuestión de hacer un careo, ¿no?, con la Revolución Francesa y otros, ¿no?, pero indudablemente estoy pensando en un Solórzano Pereira o el mismo Cervantes, Suárez, hemos hablado de Mariana, tantos otros que han puesto las bases de una cultura, de la cultura europea, de lo que entendemos hoy por cultura europea. No se puede entender, a lo mejor, Hugo Grocio, la libertad, sin Suárez o sin Vitoria. Entonces, estos pensadores políticos españoles no fueron importantes porque nacieron en tal lugar, sino porque tuvieron un pensamiento que tuvo una proyección en toda Europa, y que tuvieron misiones importantes, no solamente desde el punto de vista solo artístico, cultural, sino también económico y, por supuesto, de relaciones diplomáticas. Estoy pensando buenísimos diplomáticos que han sido nuestros embajadores del siglo XVII, que han contribuido a la formación y a la unidad de Europa. Indudablemente la paz de Westfalia de 1648, la que España pues no le interesaba porque suponía un resquebrajamiento de la monarquía hispánica, del imperio español, pero sí que se llegó a la realidad gracias a España, se llegó a ese entendimiento. Y las guerras de religión y todo, indudablemente se debe a que España contribuyó a lo que hoy día entendemos por Europa. Y no se puede entender Europa sin España y sin la aportación de los españoles. Entonces, a la hora de explicar qué es España en la escuela, en la enseñanza, en las universidades, no se puede dejar de lado la proyección internacional de España. No solamente hablar de España en general, España entendida como una unidad, sino también nuestra proyección en el mundo, indudablemente en América. Nuestros hermanos americanos entienden que
toda su cultura está, o prácticamente toda su cultura está a la base de la nuestra, y que luego ese encuentro de dos culturas forma lo que ellos son ahora, y nosotros le debemos a ellos el enriquecimiento que nos han dado con el intercambio, pero indudablemente ellos han recibido de nosotros la civilidad, ¿no? La civilización. Entonces es una historia que se ve integral. Sí, y proyectada hacia el exterior, porque probablemente, y ya volviendo a un concepto más moderno de nación, no al concepto empleado en el siglo XVI y XVII, que el concepto de nación, y quizás eso conviene aclarar, en esos siglos hacía alusión más al terruño, diríamos a la patria chica, como traducción directa del latín, como sinónimo de natural de Vizcaya o natural de Asturias y tal. Entonces, efectivamente, esa proyección de España hacia el continente americano, que se interrumpe en el siglo XIX, probablemente acaba con algo verdaderamente importante, que era esa unión ya de las dos coronas, de Castilla y de Aragón, en torno a América, puesto que también habría que recordar que América era pues la gran expansión de Castilla, mientras que de Aragón pues eran las posesiones italianas, y que por otro lado también conviene aclarar algo, es que todo era Castilla, quitando la corona de Aragón. O sea, yo como vizcaíno pues debo decir que soy un castellano de Vizcaya, o como el propio Juan Sebastián Elcano firmaba, pues un castellano de Guipúzcoa, y no hay más que ver sus cartas para ver que esto es así, porque a veces se tiene una idea pues muy equivocada, y esa imagen negra que da Castilla. El otro día yo en una radio en Sevilla me preguntaba uno, me decía, pero ¿cómo Castilla pudo conquistarnos en el siglo XIII? Digo, bueno, entonces ustedes ¿qué se consideran moros o qué se consideran ustedes musulmanes? Y de paso les decía, bueno, convendría que ustedes recordaran que la tradición romana pesa mucho más que la tradición musulmana en ustedes, y que la grandeza de Sevilla es el ser el gran puerto vinculado a América de Castilla. Si no, pues ustedes no habían podido tener esta grandeza que su relación con América les da. Pues volviendo a lo que yo decía, entonces, por el contrario, en el siglo XIX, en el que desaparece del horizonte español prácticamente pues América, luego en 1898 se culmina este adiós a América, pues es cuando quizá los españoles empiezan a mirarse al ombligo. Es decir, cuando ya no tienen ese proyecto común que es América, que les unía a todos los españoles de las distintas regiones, es cuando empiezan a salir los distintos nacionalismos, el nacionalismo catalán, el vasco, el gallego, una especie de mirarse al ombligo, porque faltaba pues ese gran proyecto común que estaba al otro lado del Atlántico. Sí, bueno, como quieras. Yo quería decir, al hilo exactamente de lo que estabais diciendo, que, bueno, casi es un elemento de polémica, no sé si así lo considerarán, ¿no? Es que yo creo que una constante en la historia española, estábamos hablando antes de la proyección internacional del legado de España al mundo, es que no se ha logrado vender, pongamos las comillas, no se ha logrado vender bien ese legado español. De tal manera que hace 2 o 3 días releía yo un libro que tuvo una gran difusión en Inglaterra, porque se basaba en una serie muy famosa, la de Kenneth Clark, de Civilización, que todos conocen, y venía a hacer en el prólogo, hacía una pequeña referencia casi exculpatoria, de tal manera que explicaba por qué no había introducido prácticamente ningún elemento de la civilización española en ese conjunto, en esa visión de conjunto de lo que los grandes países habían aportado al mundo, a la civilización en general. Y decía, bueno, España, decía él, ¿qué tiene que aportar? Si en todo caso habláramos de arte o habláramos de literatura, todavía. Pero desde el punto de vista del pensamiento, de la filosofía, de las ciencias, ¿qué ha aportado España? Eso lo decía, creo que está fechado a principios de los años 70, de 1970, algo así, y a todos nosotros esas palabras nos suenan a las famosas palabras de Masson en la enciclopedia, es decir, ¿qué ha aportado a España al mundo? Decían, pero además en ese mismo planteamiento estaba implícita la respuesta, pues nada, ¿eh? Con lo cual, lo que quiero decir es que esos planteamientos que se hacían antes, con los que yo estoy plenamente de acuerdo, de la gran aportación desde el siglo XV, XVI, de la gran cultura española a Europa, es algo que queda ahí diluido y sobre todo no queda reconocido por nuestros
por las naciones vecinas, sobre todo por Europa. Y encima tenemos el problema de la leyenda negra, con lo cual... Eso lo reconocido ni siquiera dentro. Ya sí, Forner efectivamente. intentó por lo menos dentro, pero no... Pero sí, lo que pasa es que recogiendo un poco también yo quería señalar que yo creo que lo ha dicho García Cortázar, que es el problema, bueno, España se queda sin América en el siglo XIX, pero es que los gobiernos liberales se centran en un eslogan que es unidad y centralismo, y además ponen a Castilla de centro. Y entonces ya en ese momento, si no solamente es Castilla, sino que es Madrid. Si se leen historias de finales del siglo XIX y de historias del siglo XX, nos podemos encontrar que a partir de 1875, si cogemos los libros de historias generales, no hay historia más que de la política de Madrid. Y para mí hay un eje exasperante dentro de Madrid, que es la iglesia de los Jerónimos, el Palacio Real. Y ahí sucede todo. Hasta la calle Arenal tiene que acercarse en anarquista para poner la bomba. Tenemos ahí la Puerta del Sol, el Congreso de los Diputados, la ópera y tal. Tenemos esa línea. Y si lo vemos en las historias de España, que hemos leído, que hemos estudiado, etcétera, ya no es ni Madrid, Tetuán de las Victorias, ni es nada, es ese eje donde ahí andan los políticos, va el diputado, sale Cánovas, entra Sagasta y tal, y entonces no tenemos ni una provincia alrededor, ¿me entiendes? Entonces, claro, Castilla, luego tal, y claro, encima nos entra un pesimismo en la política exterior, somos débiles en la política exterior, y encima dentro nos encontramos con un Estado opresor, un Madrid opresor, y entonces claro, tenemos esta realidad que reconocemos una debilidad y por eso no podemos hacer la propaganda exterior que sería necesaria, pero luego a continuación surgen todas las autonomías y entonces la Madrid, el Estado opresor, y esta es un poco la realidad, hacia afuera mal, y luego hacia adentro también mal, ¿no? Ya, pero al mismo tiempo, que es verdad lo que dices tú, porque también la historia, durante buena parte de los siglos y de las épocas, era la historia política, no la historia de los movimientos sociales, y las grandes muchedumbres no tenían ningún protagonismo en la historia. Pero al mismo tiempo, Galdós, desde la, diríamos, recepción de la realidad en cauces literarios, pues habla de Trafalgar y habla de Gerona, habla de los grandes episodios nacionales que no son exclusivamente relacionados con la vida política de Madrid y que ya nos están adelantando pues la entrada de las muchedumbres, la entrada del pueblo, llamaríamos en la historia, que después va a ser un poco la historia del siglo XX, ¿no? La historia del siglo XX inmediatamente se enriquece mucho más porque pues, lo que llamaríamos el pueblo, término que hay que andar con cuidado a la hora de emplearlo, pues es protagonista también de la historia, no solo las élites, no solo la Iglesia, no solo los políticos, sino bueno, los partidos que ya son partidos de masas en el siglo XX. ¿Quién piensan que ha sido el personaje más funesto en la historia de España de cara al interior? A ver, es difícil, 3.000 años de historia, a ver, de Atapuerca al Ebro... Digamos, en los últimos 500 años. Si fuera desde la perspectiva de un extranjero, no habría lugar a dudas, ¿verdad? ¿El conde duque de Olivares? No. Felipe II. Si le preguntaran a un extranjero, desde luego, Felipe II... Bueno, lo que pasa... Sí. Ahora está siendo ya revalorizado y puesto en su sitio, ¿no? Pero... Sí, pero está bien la pregunta, porque quizás para los catalanes, pues tanto el conde duque de Olivares como Felipe V mucho más, y Felipe V, como sabe usted muy bien, y lo recoge una gran biografía y una gran monografía sobre Felipe V de Ricardo García Cárcel, bueno, pues en un pueblo de Valencia le han castigado con su retrato puesto de boca abajo, ¿no? Y además por inspiración de un cura. Los curas siempre tienen una gran conciencia regional, local, que fue el que azuzó para que se hiciera esto con el retrato de Felipe V. Quiero decir que son precisamente desde hace 20 o 25 años autores anglosajones los que están reescribiendo esa historia negra de Felipe II, de Olivares, por ejemplo, el profesor Eliot, ¿no? O Parker, todos que están reescribiendo en el sentido positivo, están limpiando, por si acaso los televidentes no se dan cuenta, están limpiando esa imagen negra, limpiando la imagen, esa basura que se había hecho sobre ellos. Eso es una parte del péndulo histórico, que siempre lo que queda con negras cintas en un momento determinado, tarde o temprano, se le empieza a quitar. Concretamente esos dos personajes, de Olivares y de Felipe II, del que van saliendo obras.
Hay un Felipe negro y un Felipe rosa, ¿no? Felipe Rosa, y Olivares aparece pues como un político de la categoría de Richelieu, Lo ¿no? compara Richelieu, de hecho lo compara ellos continuamente. acaban de sacar el libro Pero Richelieu y Olivares. fíjate, fíjese, lo curioso de este asunto es que todas estas cosas, a mí me ha interesado, por ejemplo, ver que todas estas cosas no calan después más allá de una pequeña élite profesional, científica, histórica. Eso no llega después, no digo ya al gran público, sino ni siquiera a la opinión pública en general de los países. Es que esa es la misión del historiador, tiene que conseguir hacer llegar esto al gran público. Y se trata de... Ya, pero quizás las imágenes no se han conseguido darle la vuelta. La imagen de Felipe V, por ejemplo, no se ha podido rescatar. Y muchos españoles piensan que es opresor cuando hay que explicarles que la idea de centralización en el siglo XVIII es mucho más moderna que la idea anterior, la idea de los Habsburgos, ¿no? De un personaje como Olivares, la biografía de Olivares que escribió Marañón, ¿no? Que lo presenta poco menos como un personaje anormal, casi, pues ha pesado mucho en la imagen de este político. Hasta que esa imagen cambie, pues tendrá que pasar tiempo. Y curiosamente cambia siempre fuera y entonces son los españoles. Eso es precisamente un error. Bueno, el caso concreto también es Hernán Cortés. Hernán Cortés, que se ha recuperado últimamente y desde la historiografía mexicana. Es decir, Hernán Cortés creo que no tiene ninguna estatua en México. Pues se deben considerar herederos de los aztecas o cualquier otra tribus precolombinas, pero y entonces ahora pues viene este magnífico estudio de Miralles en el cual pues demuestra que fue un verdadero mesías para muchos indios, ¿no? Protomexicanos, porque les liberaron de la opresión homicida de los aztecas. Y entonces esta gran aventura y esta gran empresa, bueno, que ha sido reconocida por muchos historiadores como una de las empresas más importantes casi de la historia de la humanidad, la conquista del gran imperio azteca, pues se hizo con muy pocos españoles y con muchos indios, porque estaban ya hartos, estaban hartos ya de ese salvajismo de los aztecas, ¿no? La verdad es que estoy de acuerdo, la verdad es que por ese pesimismo incluso científico y etcétera español, vamos, no nos hemos nos hemos vendido bien nunca, vamos. Ahora empiezan los libros un poco a decir que hubo españoles, pues en el Mississippi, en las Floridas, en California, pero ¿quién de Estados Unidos cree que ha pisado un español? Vamos, los Estados Unidos, vamos, ninguno de Estados Unidos se cree que han podido pasar. Claro, ha sido toda una ciencia anglosajona, una historia anglosajona, y entonces los únicos han estado los ingleses, pero claro, han estado en California los españoles, han estado, no sé qué, les han fundado la ciudad de Los Ángeles, les han fundado tal, luego se han ido a Texas, luego se han ido a tal, luego se han ido al Mississippi, todos los caballos, Florida, tal. Quiero decir que, pero también es porque, vuelvo a decir, con esa especie de pesimismo general, tampoco España se ha sabido, vamos, y sus científicos y sus investigadores ahora empiezan a salir. Ha habido un completo de inferioridad. Respecto a los norteamericanos, hay una anécdota muy curiosa, y es que cuando los pioneros llegan en el Mayflower, que desembarcan allí en el norte, y bueno, sale un indio, que era de la raza algonquina, que se llamaba Tiscuanto, que es el que les enseña a sobrevivir allí. Les enseña a sembrar y todo esto. Entonces, viendo a unos personajes que desembarcan ahí, que más o menos empiezan a entender por señas, ¿no? Con Tiscuanto, que le explican que han pasado un gran mar y que bueno, y entonces Tiscuanto les dice en un mal español, porque él ya lo había olvidado, que bueno, que él había cruzado ya ese Atlántico varias veces con los comerciantes españoles y que había estado 4 años al servicio de un aristócrata de Málaga y que se había cansado, se había vuelto y está allí de algonquino. Es decir, es un indio algonquino que ya ha estado al servicio de la aristocracia española y tal igual, el que recibe a los primeros pobladores norteamericanos y ahí se entiende con ellos en mal español, ¿no? Y una idea que me ha gustado muchísimo de tus libros y que te la he oído en alguna conferencia y que con tu permiso voy a incorporar yo a mi historia de España, de Atapuerca al euro, en las siguientes ediciones, con una sola línea, es esa idea que tú estás transmitiendo de que el español en América tiene el gran empuje a finales del siglo XIX, es decir, que durante los siglos XVI, XVII y XVIII prácticamente se está hablando en las lenguas
autóctonas, y que esa idea de que los españoles impusieron también la lengua, pues que no es cierta, sino que fue la emigración, ¿no?, a finales del siglo XIX la que va a extender el idioma. Hay un dato muy curioso de un personaje que se llamaba José Blanco, que vivía en Cuzco en 1837, atención a la fecha, y entonces él describe Cuzco y dice: la población de Cuzco se compone de 40.000 almas, dice, 2/3 de las cuales no hablan español, dice, solo hablan quechua. El tercio restante es bilingüe, habla español y quechua. Esto es así, es decir, cuando los virreinatos cesan, cuando América se independiza, en América habla español 1/3 de la población, como mucho. Y precisamente lo que extiende el español es la gran emigración de vascos, del siglo... catalanes, gallegos... No, y de japoneses, de italianos, de franceses y de alemanes, es decir... Que buscan un idioma común. Efectivamente, se hace ahí una mezcolanza muy grande. De hecho, por ejemplo, en Argentina, la inmigración italiana es superior, y que habla italiano, es superior a la inmigración española en esa época. Entonces, claro, la necesidad de un idioma común es importante, y en ese momento es cuando ellos se plantean la necesidad de extenderlo. Pero realmente el imperio, y esto lo dicen también un hispanista como Alain Milou, ¿no?, que es un profesor, un hispanista francés, dice, el imperio español es un imperio sin lengua imperial. Y es estrictamente cierto. Ellos no imponen la lengua ni les interesa. Es más, ayudan a extender otras lenguas. Por ejemplo, el quechua... Por la labor de la Iglesia, quizás. Efectivamente, ¿no? por la labor de la Iglesia va a extender el quechua se va a extender en la zona del norte de Argentina, donde no se habló nunca. Lo llevaron allí los misioneros. Entonces ellos empiezan a hablar español precisamente en la época que va desde las guerras de independencia americana, de 1810, 1820, a 1950, esos 120 años que son de emigración, eso es lo que hace grande al español. De hecho, se da la circunstancia curiosa de que el español es un idioma que en un siglo, es decir, de 1870 a 1970, se multiplica por 10. Mientras que en 3 siglos largos de colonia, pues bueno, se multiplica por mucho menos, ¿no? Esto es así. ¿Por qué se fijan los historiadores, o la sociedad en general, en ciertas fechas y no en otras, en ciertos acontecimientos y no en otros? Por ejemplo, hablando de América, se pierde Cuba, ¿vale? Ahí la batalla la guerra contra Estados Unidos. Pero antes se perdió todos los virreinatos, etcétera. Hubo otras batallas y de esas ni se habla, ni se sabe. Aquí hay un gran especialista en el 98 con un magnífico libro que yo le daría... ¿Por qué no se habla de derecho propio la palabra, ¿no? Eso es, en su momento, a mí me pareció interesante contraponer la fecha de la batalla de Ayacucho, es decir, la pérdida de toda América, por un lado, y 1898, por otro, en que solamente se pierde pues, lo poquito que quedaba, que era Cuba, Puerto Rico y al otro extremo Filipinas. Y resulta que cuando se pierde toda América no pasa absolutamente nada, incluso cosas que hoy en día desde la mentalidad hubiera sido absolutamente impensable, por ejemplo, en el levantamiento de Riego, en 1820, cuando Riego se subleva, hoy hubiéramos considerado que era, pues no sé cómo le llamaríamos, un traidor, un antipatriota, porque se negó a defender los intereses de su nación, de su patria, de su rey en América. Y al contrario, para la mitología liberal, Riego es, bueno, pues uno de los más insignes patriotas, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, repito, que por un lado, en todo ese momento en el que se pierde la mayor parte del continente americano, España no reacciona y en 1898 parece como si se hubiera desgarrado España entera, pues pasa una cosa muy sencilla, que se había ido poco a poco instaurando el sentimiento nacional, el nacionalismo, la manera de ver por parte de una sociedad, de un pueblo, los territorios como parte de la sociedad, como parte de la nación y por tanto como parte de ellos mismos. Por tanto, en el 98 se siente la pérdida de un trozo de España, con mayor o menor motivo, no me meto en ello, mientras que cuando tiene lugar la pérdida de América son los territorios del rey los que se pierden. Básicamente esa es la diferencia. Con lo cual, un poco en una perspectiva más amplia, eso nos permite ver
hasta qué punto estamos, no sé si determinados o condicionados por las circunstancias del presente a la hora de enjuiciar nuestro pasado. Seguimos hablando del desastre del 98 y es conveniente que relativicemos las cosas. Desastre, pues hoy en día los historiadores dicen, pues sí, pero no tanto. Claro, claro. Yo creo que después del centenario 98 se ha hecho una revisión enorme. Ya no hay un 98 con llanto, sino al contrario, un 98 con la alegría de la economía, con la alegría de las bellas artes, de la maravillosa literatura, cuyo esplendor dura pues hasta la guerra civil. Bueno, los intentos también de cambio pedagógico de España también arrancan de ese periodo y en general pues, lo que llamaríamos la modernización de España, quizás frustrada o no con tanto vigor como Francia, quizás la Francia de la Tercera República, pero que también pues, hay un intento de cambio que después recogerán pues, los políticos de la Segunda República, ¿no? Quizás, ¿no? Estamos reinterpretando continuamente el pasado y entonces fechas que hoy en día nos parecen absolutamente claves, probablemente dentro de 50 años nos parecerán, no digo que irrelevantes, a lo mejor eso es excesivo. Pero también los espectadores nos dirán, ¿no? Estos señores se dedican a cambiarse y quieren supervivir o sobrevivir, están continuamente corrigiendo, sacan nuevos libros cambiando las ideas de los otros, ¿o qué? Escribiendo, reescribiendo la historia. Hay un aspecto de la realidad española que ahora mismo pues, está de bastante actualidad, que es el Peñón de Gibraltar. Bueno, lanzo la pregunta a la tertulia. El Tratado de Utrecht, en fin, ¿España realmente tiene sus derechos legales históricos sobre el Peñón bien asentados en base a ese tratado o no? A ver, Enrique, yo que estoy aquí repartiendo juego. Claro, esta es una pregunta, indudablemente, ahora mismo se está replanteando todo y ya pues parece que va la cosa en buen camino, ¿no? Indudablemente los gibraltareños tienen algo que decir, eso está claro, ¿no? Inglaterra también, España también. Entonces, bueno, las negociaciones se están llevando a cabo y yo creo que efectivamente Menéndez Pelayo decía que se había desgarrado una parte de España, ¿no? Con un trocito de un peñón que no era nada, pero era mucho, ¿no? Era algo de España que se había... indudablemente pertenece a España, ¿no? Es algo que históricamente y es algo de España, ¿no? Lo que ocurre es que hay muchas complicaciones, ¿no? Se intentó conseguir eso primero con pactos, ¿no? Con diversos pactos de familia, con intentos incluso militares, se consiguió recuperar la isla de Menorca, ¿no? En fin, no quiero abundar sobre la historia. El hecho es que Gibraltar es algo que pertenece a España, ¿no? Es algo por sentido común, porque pertenece a nuestro territorio, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues lo que se está haciendo, tratar de negociar y llegar a un acuerdo con las autoridades tanto de Gibraltar como de Inglaterra. Históricamente, pues no hay discusión, ¿no? O sea, es una realidad, ¿no? En el Tratado de Utrecht pues se perdió, como se perdieron otras cosas. O sea, hay que decir que no solamente fue el Peñón, hay que decir, hay más cosas. Yo me acuerdo cuando éramos niños, las reivindicaciones de Gibraltar español eran enormes en los años de Franco. Y había un ministro, natural también como yo de Bilbao, Fernando María Castilla, que era ministro de Asuntos Exteriores, al cual se le llamaba ministro del Asunto Exterior, porque estaba interesado, parece, fundamentalmente por Gibraltar, ¿no? Ahora, yo creo, al hilo de esto, yo no sé si España ha hecho siempre, digo, en su política exterior, lo que ha debido para conquistar Gibraltar, porque, por ejemplo, cuando lo pudo hacer, por ejemplo, en la época de Felipe V, ahí se metió nuestra reina Isabel Farnesio, que prefería Italia y dejar Gibraltar, porque dos veces Inglaterra hubo una primera vez que Inglaterra, por el año 1717-18, ofrece a Felipe V Gibraltar directamente a cambio de que deje sus pretensiones sobre Cerdeña y Sicilia. Y claro, la Farnesio y tal, de eso ni hablar. Luego, en el año 1727 le vuelven a ofrecer, o más tarde, cuando le vuelven a ofrecer otra vez Italia, le vuelve a ofrecer otra vez Gibraltar y otra vez dice Farnesio también. La Farnesio, que quiere colocar a Carlos, rey de Nápoles. Pues ahí juegan muy bien los ingleses, total, que no Gibraltar. Y luego llega Fernando VI y en la guerra de los 7 años, Francia-Inglaterra, Inglaterra le dice a España que si ayuda a Inglaterra le da Gibraltar y tampoco quiere. No nos lo creímos tampoco. Vamos. No, pero luego en el siglo XIX ya llega el Imperio Británico
británico y la política exterior, y ya los ingleses se dan cuenta del paso estratégico para todo su 19, que si Siria, Crimea, Egipto, Suez, bueno, luego Suez, y luego ya en el 20, por la Segunda Guerra Mundial, todos los pasos de submarino y tal, y entonces, claro, más la debilidad exterior de España, pero yo creo que en aquel momento, ¿verdad?, en el siglo XVIII... Indudablemente, desde el punto de vista militar, se podía haber hecho. España ha hecho siempre todo lo que ha podido, bueno, claro, yo creo que no. Se podía haber intentado, de hecho se intentó, algunas cosas se recuperaron, algunos territorios. ¿Qué pasó con Gibraltar? No se le dio la importancia, que no se le dio tanta importancia como ahora, ¿no? Ahora, desde luego, se le está dando la importancia que tiene y las negociaciones seguirán adelante. Y pienso que esto es una cuestión de tiempo. Y, por otra parte, estamos en la Unión Europea, formamos parte de la OTAN. Estratégicamente, bueno, pues no tiene mucho sentido que Gibraltar no sea española, ¿no? ¿Tenemos enemigos históricos el más feroz? ¿O no hay? ¿O en realidad en el devenir histórico no se acaba teniendo un enemigo claro, sino que la política de alianzas? En el caso de España es que llevamos dos siglos sin ninguna guerra contra un enemigo exterior, quitando evidentemente insurrecciones. Bueno, es que no era Marruecos, era la guerra en el Rif contra tribus rifeñas, que aquello no era propiamente una guerra. Era casi una aventura colonial. Exactamente, y además un poco forzado. Una guerra propiamente dicha como los alemanes y los franceses, ¿no? Pero desde la que después se bautizó como Guerra de la Independencia, ya a partir de ahí no ha habido ningún... Y eso es uno de los grandes problemas, hasta cierto punto, de España, sobre todo, digo, problemas en la creación de un sentimiento nacional. Para bien o para mal, por suerte o por desgracia, los sentimientos nacionales se forman con el otro enfrente, en contraposición a. Eso es una realidad. Entonces, España estuvo fuera de todas las guerras, y no digamos, está supongo en la mente de todo el mundo, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. A cambio tuvimos, desgraciadamente, esa guerra entre nosotros mismos, lo cual es lo peor que puede pasar desde ese punto de vista de la cohesión de un país, de un sentimiento nacional profundo. Bueno, la guerra de sucesión también, ¿no? Es algo que desgarró mucho a España entre austracistas borbónicos, ¿no? Que fue una guerra civil. Hombre, desde los reyes católicos no hemos dejado de tener guerras, ¿no? Quizá con Felipe III, un momento de Pax Hispánica, Fernando VI, en fin, hay unos periodos, pero ciertamente tanto... Sí, en el momento que ya se afirma la nación española, ese concepto de comunidad nacional... Ahora los que sean más entendidos, historiadores ya más especialistas, pero desde luego, por ejemplo, cuando España le ofrecen y no entra en la guerra franco-prusiana en 1870, pues yo creo que a partir de ahí le dejan abandonada y entonces la paz de París, entonces es cuando pierde Cuba, Filipinas y todo, porque nadie va a decirle a Estados Unidos, oiga, usted trate mejor a España, ¿no? Claro. O no vaya a la no estar metida en ninguna alianza después cuando se necesitó, pero fueron los intentos desesperados para alguien que echara una mano en el problema de Cuba, que ¿quién iba a echar una mano? A nadie le interesaba en ese momento. Pasó en los acuerdos de Viena, que no sacamos partido y no... ¿Se podría decir que hay unos rasgos característicos del carácter español? Desde luego, desde fuera siempre nos los han puesto claramente, orgullosos, autoritarios, etcétera. ¿Pero ustedes creen que, en fin, lo que se podría denominar el ser español? Es peligroso. Yo diría que es muy peligroso hablar del ser español. Primero en cuanto a generalización y luego en cuanto a ese esencialismo. Mucha diversidad. Yo creo que los pueblos, y lo dice Kant, y seguro que lo dice Kant, y luego también lo dice Ortega, no tienen esencia, sino lo que tienen es historia. Nosotros tenemos una historia y con diversos rasgos, pero que a mí me costaría hablar del ser español. Ha habido diversas manifestaciones pues de este territorio que nos acoge y de los llamados españoles en cada momento, pero yo no hablaría de esas generalizaciones, y muchas veces obedecen a libros de viajes, ¿no? O sea, a impresiones que ha recibido un extranjero que dice... Más que libros de viajes. Lo que hay son tópicos, son vagos. Pero curiosamente me he encontrado que en estudios que se hacen acerca de los tópicos asumidos por los propios españoles, resulta que los propios españoles
asumen los tópicos de otras regiones. Así, por ejemplo, le preguntan a los andaluces y los andaluces dicen que los catalanes son laboriosos, son trabajadores, son ahorradores, tacaños, incluso. Le preguntan a los catalanes y entonces los andaluces están todo el día de fiesta con la guitarra, los toros, etcétera. Es decir, es curioso, pero los últimos estudios que se han hecho, que estoy citando diversos estudios sociológicos de final del siglo XX y ahora comienzo del XXI, de cómo asumen los españoles sus propios tópicos, resulta que al final terminan asumiendo esos tópicos que creemos que son solamente cuestión del exterior. No, pero por ejemplo, los tópicos sobre el atraso de España, como país industrialmente atrasado, se cuenta una anécdota de los trabajadores españoles que iban a Alemania en los años 60 y que al salir de las fábricas se quedaban mirando unas máquinas grandísimas que estaban haciendo el metro de Bonn, en Bonn, ¿no? Entonces se quedaban ahí por la tarde pues viendo las máquinas. Y se acercaban los alemanes y les decían, ¿qué? ¿Vosotros no tenéis estas máquinas? Y le decían, no, las máquinas no, pero el metro desde hace mucho tiempo. Está bien, muy bueno. No, yo lo que creo es que en España, pues eso, hay una diversidad, ¿no? Y es una diversidad desde siempre reconocida, no solamente por los viajeros, sino reconocida por todo. Había, a principios del siglo XX, pues se decía, es que lo malo de los españoles, bueno, en ese momento que empieza el regeneracionismo y tal, que lo malo de los españoles es que no nos conocemos entre nosotros. Es decir, el cántabro no conoce al catalán, el catalán no conoce al andaluz, el andaluz no conoce al gallego. Es decir, ese es un problema también de desconocimiento entre nosotros que también es un poco a tener en cuenta, ¿no? Pero España es diversidad, es decir, es que yo creo que el problema es, ahora como se dice ahora más que Estado-nación, se dice ahora Estado raíz de naciones, raíz de regiones, raíz de tal, ¿no? Es otra distinción porque es una distinción muy interesante, pienso yo, porque el Estado-nación propiamente no existe en el mundo. Es decir, donde coincide la raza, la lengua, las fronteras, el Estado, tal, eso ya en el mundo, pues yo creo que apenas idea romántica. Desde luego, es un poco peligroso, estoy de acuerdo, me parece que es un poco arriesgado y no podemos llegar a eso, ¿no? Pero creo que hay algo que, estoy pensando en Cervantes, ¿no? ¿Qué hace el español? Españolerías, ¿no? O sea, por donde va hace españolerías, es algo que es lo que hacemos nosotros. Pues los de hoy no es que estemos haciendo lo mismo que hicieron los de entonces, ya hemos dicho antes que superamos, ¿no? Que la historia supera, vamos mejorando, ¿no? Vamos mejorando. Lo que sí está claro es que el español se dice de España. Sí, o sea, eso está claro, ¿no? Hay algo por lo menos que nos une y es que somos de España. Y creo que este sentido de que nos une precisamente es lo importante, que somos de España. Y creo que ahí es donde se tiene que hacer hincapié, que es que, aunque no nos conozcamos entre nosotros, pero tenemos algo que nos une y es que somos españoles. Y ahí es donde creo que debemos dar en el clavo, ¿no? Que es la importancia. Entonces, ¿qué es lo típico del español? Pues que es de España. Pues con ese golpe en el clavo hemos acabado nuestro tiempo, con ese golpe en el clavo que ha dado el señor Enrique García Hernán vamos a finalizar la tertulia. Bien, deseando, ha sido interesante aprender, deberíamos aprender más de historia, yo se lo recomiendo a todos los oyentes, y a ver si España deja de ser lo que históricamente se ha dicho el problema y empieza a ser la solución. Muchas gracias por haber acudido a la cita de Tiempo y Tertulia. Muchas gracias. Hoy, hablando de la realidad histórica de España, hemos tenido el placer y el honor de contar con los siguientes invitados. Don Fernando García de Cortázar, don Enrique García Hernán, don Juan Ramón Lodares, don Javier Donézar y don Rafael Núñez Florencio. Será hasta la próxima semana en este mismo canal y hora para disfrutar junto a ustedes de una nueva y siempre interesante tertulia con nuevos invitados tratando temas de su interés. Gracias por su atención y hasta entonces.